Me complace presentarles el capítulo número 12 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, ustedes serán testigos de 3 impactantes historias, mismas que sus protagonistas me hicieron llegar a través de mis redes sociales. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Laura Hernández, ella me la mandó hace meses por correo electrónico. Un fin de semana, Laura se despertó muy temprano para buscar hongos, y en minutos ya se encontraba en los alrededores con una cesta en la mano. El aire fresco de la mañana la llenó de energía, mientras caminaba por el sendero que conocía tan bien. A medida que se adentraba en el bosque, el silencio era solo interrumpido por el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo sus pies. Cabe mencionar que se sentía cómoda en este entorno, puesto que conocía cada rincón y cada árbol de toda el área. De repente, mientras se agachaba para recoger un hongo, sintió una sensación extraña, y por si fuera poco el aire pareció cambiar sin razón aparente, y el entorno rápidamente se volvió borroso. Lo extraño fue que al abrir los ojos, se encontró en un lugar totalmente distinto. Estaba en un claro rodeada de árboles altos y desconocidos, y el cielo parecía tener un tono más oscuro del que ella recordaba. Se levantó rápidamente mirando todo su alrededor, pero por desgracia no reconoció absolutamente nada. Lo cierto es que no había señales de su hogar, y mucho menos del bosque que conocía. Laura se sintió invadida por el pánico, es por ello que comenzó a caminar sin rumbo fijo, obviamente intentando encontrar una salida. Pero cada paso que daba, parecía llevarla más dentro de ese lugar tan peculiar. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio una luz en la distancia y con mucha fe, de inmediato caminó hacia ella. Cuando llegó a la luz, se dio cuenta que frente a ella estaba el camino por el que llegó. Lo único que se le vino a la mente, fue correr hacia su hogar, esto sin saber lo que estaba a punto de presenciar. Una vez que llegó a su casa, de inmediato sintió que todo volvió a la normalidad. Pero justo cuando se sentía segura, una sensación extraña la invadió de nuevo. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y se sintió como si estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible. De repente, estaba de vuelta en el bosque, exactamente en el mismo lugar donde sintió la primera sensación extraña. Dicha situación le provocó un escalofrío muy fuerte, mismo que le recorrió todo su cuerpo por algunos minutos. De inmediato salió de ese lugar y juró jamás contar esta experiencia, pero como ya pasó algo de tiempo, por fin se animó y me contó todos los detalles.
Esta historia le pertenece a Ernestina Gastelum, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Ernestina es una chica soñadora, la cual se casó con Pablo por lo civil en el año 2012. Cada mes, ambos visitaban el lugar donde se conocieron. Dicho lugar es un hermoso parque lleno de vida y color. El parque estaba rodeado de árboles altos y frondosos, con senderos serpenteantes que invitaban a pasear. Un día, Ernestina se despertó con una sonrisa en el rostro, pues había tenido un sueño en el que se casaba con Pablo por la iglesia, y se sentía realmente emocionada. Ese mismo día, Pablo le dijo que si todo iba bien en su nuevo trabajo, con gusto le haría su sueño realidad. Ernestina se sintió en la cima del mundo, pues casarse por la iglesia había sido el sueño de su vida. Pero su felicidad se vio interrumpida abruptamente, pues mientras veía videos viejos en su teléfono, encontró algo que la dejó sin aliento. En su galería había videos de ella y Pablo casándose por la iglesia. Se sintió confundida y asustada, y comenzó a revisar la fecha de los videos. Según la fecha, los videos fueron grabados en el año 2008. Ernestina se sintió mareada y bastante confundida, pues ella y Pablo se conocieron en el 2010, y se casaron por lo civil en el 2012, así que los videos parecían no tener sentido. Intentó hablar con Pablo sobre los videos, pero Pablo tampoco sabía nada del tema. Al parecer la realidad estaba distorsionada, pero ellos dejaron ese tema para después y mejor disfrutaron del día. Los meses pasaron y jamás lograron entender el origen de los mismos, y lo más extraño de esta historia, es que dichos videos aún continúan en poder de la señora, pues los guardó como si se trataran de un tesoro. Ella en todo momento estuvo consciente que lo más probable es que desaparecieran sin dejar rastro, pero para su buena suerte nunca se borraron. La feliz pareja nunca logró casarse por la iglesia, pues Pablo tuvo un accidente 6 meses después de que descubrieran los videos, y lamentablemente perdió la vida. La siguiente historia le pertenece a Aurora López, ella me la mandó por correo electrónico. Una mañana muy temprano, Aurora y su novio llegaron al parque ansiosos por explorar el lugar que les habían recomendado. El parque era un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Los árboles altos y frondosos se alzaban hacia el cielo, mientras que sus hojas susurraban suavemente en la brisa. Al entrar en el parque, Aurora y su novio inmediatamente se sintieron relajados. Caminaron por un sendero serpenteante, disfrutando del paisaje y de la compañía mutua. El sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando un efecto de luz y sombra que era mágico. De repente, Aurora escuchó unos pasos detrás de ellos. Dichos pasos sonaban como los pasos de un hombre mayor, lentos y pesados. Se acercaban cada vez más, y en ese momento Aurora sintió un escalofrío en toda su espalda. De inmediato miró a su novio, pero él parecía no haber escuchado absolutamente nada. Los pasos se acercaban más y más, hasta que Aurora se dio la vuelta,
esperando ver a alguien detrás de ellos. Pero se llevó la sorpresa de su vida, pues no había nadie. Rápidamente miró a su alrededor, pero no vio a nadie cerca de ellos. Enseguida su novio la miró con curiosidad, preguntándole si todo estaba bien, pero ella no le quiso contar nada. Lo cierto es que nuestra amiga decidió no darle importancia al asunto y continuaron su paseo. A medida que caminaban, Aurora se sintió más y más relajada, pues no echaría todo a perder por algo que simplemente no podía explicar.